Buen día, chicos, que Dios les bendiga en este nuevo día. Bien, en la clase de educación cívica vamos a retroalimentar en base a los temas que ya vimos en clase, en el centro educativo y que de cualquier manera hemos estado desarrollando durante este periodo de cuarentena. Me da gusto poder saludarles. Les invito a que busquen su cuaderno y podamos ubicarnos en el tema número 1 de nuestra clase de educación cívica, repito, que tiene por nombre vocación humana. Escuchamos la palabra vocación y la palabra humana. Sabemos que es algo que está sumamente relacionado con nosotros, los seres humanos. Ahora bien, decimos que la vocación humana es la inclinación natural a cualquier ocupación, oficio, carrera o profesión, es decir, aquello para lo cual las personas sienten que han nacido. Hay muchas personas, sin importar la edad o sin mencionar la edad, que desde que están pequeñas sienten atracción por una carrera en específico, por una profesión específica, por un gusto en específico, ¿verdad? Entonces decimos que eso es para lo que esas personas han nacido. Sienten que necesitan formar parte de aquello y buscan la manera de entrar o de formar parte de aquello. Esta actitud es positiva por dos motivos. El primero, porque de esa manera se están eligiendo el camino propicio para concretar el proyecto de su vida. Si usted se enfoca en lo que le gusta, en lo que le atrae o en lo que de repente desde niño le ha llamado la atención o desde niña le ha llamado la atención, va a ser mucho más fácil y ese es un aspecto positivo por el cual se le va a facilitar al momento de una elección profesional, hablando de su vocación humana, que si bien es cierto, esta vocación humana va a ser completamente diferente entre una persona y otra. Lo hemos hablado en clase, ¿verdad? Los gustos preferenciales que de repente tiene usted, Marley, o tiene Salet, o tiene Holly, o tiene Valerie, son muy diferentes, ¿verdad? A los que tiene Gabriel, o viceversa. Entonces, quiero que entiendan esa parte y que volvamos a comentar en base a ello, ¿verdad? La vocación humana se nace con esa preferencia o se desarrolla durante el largo de nuestra vida conforme vamos conociendo un poco sobre esa área en específico. El segundo motivo es porque la fuerza de la vocación sirve para superar cualquier dificultad que se presente en el desarrollo de la profesión elegida. Bien, comentarles, para los que ya tenemos un título universitario, el camino a recorrer no es del todo fácil o del todo sencillo. De repente nos encontramos en momentos en los que quisiéramos abandonar o sentimos que no tenemos la suficiente capacidad, pero el simple hecho de querer superarnos nos hace avanzar, nos hace no desmayar, nos hace motivarnos, nos hace levantarnos, ¿verdad? Y seguir adelante en ese proceso. Y es de esa manera que logramos culminar ese proceso educativo o esa parte de nuestra vida, ¿verdad? Que nos motiva. Bueno, nos motiva el gusto preferencial que tengamos por esa carrera, nos motivan nuestros docentes, nos motivan nuestros libros, nuestra forma de desarrollar las clases, nos motiva nuestro propio interés en aquello. Si ustedes tienen algo que definitivamente no le gusta, pues difícilmente va a rendir como debe. No estoy diciendo que no va a rendir, porque la capacidad todos la tenemos, pero de repente pues se va a ver con mucha mayor complicación que a diferencia de una persona que se sienta apasionado por ello. Ustedes que están en un proceso educativo previo, ¿verdad?, a culminar su educación básica y previo a ingresar a su educación media, entonces están en un momento decisivo
de las ofertas educativas que pueden existir en relación a los bachilleratos, por así decirlo. Si bien es cierto, usted también realizó un trabajo en relación a ese tema, ¿verdad? Donde especifica las ofertas académicas que existen en nuestro país. ¿Por qué? Porque más de alguno de ustedes pues va a tener la oportunidad de poder ingresar en cualquiera de esos bachilleratos. Entonces lo conveniente durante el desarrollo de esta clase específicamente es que usted conozca qué ofertas hay, qué departamentos de nuestro país le ofrecen esta y esta carrera para que usted pueda ir decidiendo, para que usted... ¿Por qué le dije yo que hiciera este trabajo? Una, porque es parte de nuestro contenido, ¿verdad?, a desarrollar en esta clase. Y otra, porque es necesario que usted conozca lo que hay, conozca lo que su país posee, porque es a lo que podemos de repente entrar o ingresar, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que si usted realizó su trabajo, se grabe de repente y diga, bueno, en tal departamento está esta carrera, ¿verdad?, de educación media que a mí me atrae, o aquí en mi pueblo incluso, ¿verdad?, sabemos que hay, en nuestro centro educativo inclusive, ¿verdad?, sabemos que hay una oferta de bachillerato a la que nosotros podemos accesar con los requisitos debidos, ¿verdad?, con los requisitos que el sistema educativo exige. Bien, entonces decimos que gracias a esos dos motivos, el proceso de elección de vocación profesional se vuelve un poco más accesible, ¿no? O un poco más fácil de identificarlo. Bien, ¿cuáles son algunos aspectos importantes para determinar una vocación? Nosotros los tenemos ahí en el cuaderno, ustedes, mejor dicho, los tienen ahí en su cuaderno, entonces vamos a revisarlos. El primero es los gustos. Es sumamente importante saber cuáles son sus gustos en específico, qué le gusta a usted, qué le atrae, ¿no? Entonces, no es lo mismo que su mamá o su papá le diga, a mí me gustaría que vos ingreses o que usted ingrese, ¿verdad?, a X o Y carrera, no voy a mencionar ninguna, pero qué tal y es algo que definitivamente a usted no le atrae. Entonces, ahí es donde debe de prevalecer sus gustos y sus preferencias, siempre y cuando estén, ¿verdad?, bajo lo reglamentado o bajo lo que nuestra sociedad espera de nosotros. Segundo aspecto importante a tomar en cuenta para determinar o decidir en base a una vocación: la historia. Es muy importante, como les dije anteriormente, que conozca de qué trata, ¿no? Porque no vamos a mencionar un bachillerato aquí, por ejemplo, sin saber siquiera de qué trata o en qué área se guía o en qué área me puede servir. Entonces es importante que usted sepa la historia de esa carrera, y así también si hablamos de historia de parte de su familia, ¿no? Porque a veces si tenemos un familiar que ya estudió esa carrera o que ya tiene conocimiento en base a esa área, pues lógicamente nuestro proceso educativo se va a ver favorecido completamente, porque usted no va a tener que de repente buscar opciones por aparte cuando sabe que tiene ayuda cerca, ¿no? Entonces tiene material que le puede servir, etc. Tercer aspecto importante para determinar una vocación: sus capacidades. Es importante definir, analizar y determinar en qué nosotros tenemos capacidades, porque pueda que ustedes 5 tengan o posean una capacidad que yo no la tengo, y pueda ser que yo tengo una capacidad en específico que usted no ha desarrollado o que usted no ha encontrado dentro de sí mismo. Entonces, esto tiende a variar. Es importante tomar en cuenta las capacidades, ¿verdad? Tanto físicas, mentales, psicológicas, emocionales, ¿verdad? Entonces, eso es parte fundamental para la elección de una carrera en específico. Cuarto aspecto importante para determinar una vocación: las necesidades. Podemos determinar claramente, ¿verdad?, si en San Marcos de Ocotepeque decimos hay una necesidad de no sé qué área en específico mencionar, ¿verdad? Podríamos mencionar técnicos en computación. Entonces usted dice, bueno, un bachillerato en computación, en el área de tecnología.
Entonces, es una necesidad, ¿verdad? Que surge, a veces la sociedad no los exige, pero sí los necesita, ¿no? Entonces, usted ve y dice, bueno, tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad. Entonces, igual en cualquier otra carrera, ¿verdad? Que usted decide ingresar, usted es bueno que delimite si es una necesidad del lugar donde usted va a laborar, del lugar donde usted vive, del lugar donde usted es, ¿verdad? Porque pues hay carreras que aquí en nuestro país no son del todo funcionales. No estoy diciendo que sea una carrera que no sirva o que no pueda sacarle provecho. Simple y sencillamente estoy diciendo que hay ciertas carreras en específico que no son tan necesarias en nuestro país o en nuestro departamento, o nos vamos más aquí en lo privado, en nuestro municipio, ¿verdad? Entonces es importante que usted tome en cuenta también ese aspecto. Quinto aspecto, es importante que usted tome en cuenta sus talentos. Volvamos al ejemplo. Pueda que los talentos de Holly no sean los mismos talentos que tiene Salet, o los que tiene Valerie sean completamente diferentes a los que tiene Marley o a los que tiene Gabriel. Entonces, ¿por qué? Porque por naturaleza somos completamente diferentes, porque así nos creó Dios, porque así nos han criado de repente a nosotros, ¿verdad? La crianza tiene mucha influencia sobre todos estos aspectos al momento de decidir. Y hay un sexto aspecto muy importante que son las experiencias, ¿verdad? A veces no necesariamente tenemos que tener una carrera profesional, pero sí podemos desarrollar cierta práctica en X o Y carrera, ¿verdad? Entonces es importante. Bien, jóvenes, la tarea es muy sencillita. Lo único que usted tiene que hacer es contestar exactamente, son 5 preguntitas que yo las tengo acá. 5 preguntitas. No sé cómo la van a leer en este momento, ¿verdad? Por cómo tengo la cámara frontal aquí hacia mí, pero dice, ¿en qué tengo talentos? Hablo de usted, ¿verdad? De manera personal. Siguiente pregunta. ¿Qué actividades considero que hago muy bien? Tercera pregunta. ¿Qué talentos reconocen las otras personas en mí? Siguiente pregunta. ¿Qué actividades me hacen feliz? Y por último, ¿cuál es mi preferencia vocacional y por qué razón? Bien, ¿qué es lo que quiero que hagan ustedes? Además de que respondan estas 5 breves preguntitas en su cuaderno y me manden la evidencia, viendo este video y desarrollando su tarea, necesito que también me lo diga, me lo exprese, ¿verdad? De forma hablada, entonces que usted me grabe un video, una nota de voz, donde me explique o me dé las respuestas a estas 5 preguntas. Eso es todo, jóvenes. Recuerde, el tema fue vocación humana. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día.